Bienvenido a nuestro canal. Por favor, dale like y suscríbete al canal para que no te pierdas los nuevos videos. Que lo disfrutes. El rostro de Rachel palideció, sus dedos se apretaron alrededor de su copa de champán. Mark, el hombre por el que había arriesgado todo, se tensó, su arrogancia habitual se desvaneció en algo peligrosamente cercano al miedo. Isen sonrió con sorna, levantó su copa en su dirección. No esperaban verme, ¿verdad? Antes de que pudieran reaccionar, las luces se atenuaron, y la enorme pantalla LED cobró vida. Entonces, las pruebas comenzaron a reproducirse. Jadeos llenaron la sala. La infidelidad de Rachel, el engaño de Mark, los mensajes de texto, las grabaciones del hotel, todo. Para cuando la pantalla se apagó, el silencio reinaba. Los puños de Mark se cerraron, Rachel se tambaleó sobre sus pies. Isen dio un paso adelante, su voz calma pero letal, jaque mate. Pero antes de que profundicemos en este giro loco de los acontecimientos, tengo una pregunta para ti. Déjame saber desde dónde estás viendo esto en los comentarios abajo, y si te encantan las historias como esta, no olvides suscribirte y activar las notificaciones para que no te pierdas ni una más. Ahora, vamos a ello. Isen Carter tenía todo lo que un hombre podría desear, o al menos eso creían todos. A los 42 años, era un respetado consultor financiero en Los Ángeles, el tipo de hombre que podía entrar en cualquier restaurante de lujo en Beverly Hills y ser recibido por su nombre. Su carrera despegó temprano gracias a una mente aguda, una ética de trabajo implacable y un instinto para hacer los movimientos correctos en el momento adecuado. No solo era exitoso, era el hombre que otros hombres envidiaban, una cartera de millones de dólares, un elegante Aston Martin plateado estacionado en la entrada de su moderna finca con paredes de vidrio y una reputación por ser uno de los mejores en el negocio. Su vida era pulida, refinada y cuidadosamente construida pieza por pieza. Pero el verdadero trofeo de su éxito, al menos a los ojos del mundo, era su esposa Rachel. A los 39 años, ella era elegantemente sin esfuerzo, cabello rubio siempre perfectamente peinado, cuerpo tonificado por sesiones de pilates en un estudio exclusivo, una sonrisa radiante que la hacía el centro de atención en cada evento social al que asistían. Habían estado casados por 12 años, una historia de amor que parecía sacada de una película romántica, la pareja poderosa perfecta. Viajaban por el mundo juntos, cenaban en restaurantes con estrellas Michelin y organizaban fiestas extravagantes en su casa de Beverly Hills, donde la lista de invitados era como un quién es quién de la élite de Los Ángeles. Para todos los que miraban desde fuera, Isen y Rachel Carter lo tenían todo, y durante años Isen también lo creyó. Era el tipo de esposo que recordaba aniversarios, que llevaba a Rachel a escapadas espontáneas de fin de semana a París solo porque sí, que se aseguraba de que tuviera todo lo que siempre quiso. Había trabajado incansablemente para construir una vida en la que nunca tuvieran que preocuparse por nada, y a cambio, todo lo que quería era lealtad, confianza, el tipo de amor que le había dado sin cuestionar. Pero la perfección, como Isen pronto aprendería, no era más que una ilusión. Comenzó con pequeñas cosas, cosas que se decía a sí mismo que no importaban. Rachel siempre había estado ocupada, pero últimamente sus noches tardías en el trabajo se habían vuelto más frecuentes. Decía estar enterrada en proyectos, pero Isen no podía recordar la última vez que realmente parecía estresada por el trabajo. Había nuevas rutinas, cambios sutiles en su comportamiento que se sentían fuera de lugar. Nunca había sido de obsesionarse con el gimnasio, pero de repente iba casi todos los días, regresaba resplandeciente, luciendo más fresca que nunca, su cuerpo más esculpido de lo que él recordaba. También empezó a comprar más, añadiendo piezas caras a su guardarropa, vestidos que abrazaban sus curvas, tacones que decía que la hacían sentir segura, lencería que Isen nunca llegó a verle puesta. Estaba más en su teléfono, enviando mensajes tarde en la noche, y cuando él entraba en la habitación, ella inclinaba sutilmente la pantalla para ocultarla. Se reía de mensajes, pero nunca compartía que era tan gracioso. Isen lo ignoró al principio, siempre había confiado en Rachel, ¿por qué no lo haría? Si decía que estaba trabajando, si necesitaba tiempo para ella misma, lo merecía. Pero a medida que pasaban las semanas, la inquietud dentro de él crecía. No era solo el gimnasio, el teléfono o la ropa nueva, era algo más profundo, algo no dicho. Ella había dejado de mirarlo como solía hacerlo, sus conversaciones,
antes sin esfuerzo, se habían vuelto ensayadas, sus besos se sentían vacíos, mecánicos. Solía llamarlo durante el día solo para escuchar su voz, pero ahora pasaban horas sin un solo mensaje. Se despertaba en medio de la noche, la buscaba y encontraba nada más que sábanas frías. Isen intentaba decirse que solo era una fase, las relaciones tienen altibajos, tal vez ella estaba distraída, tal vez estaba pasando por algo y no sabía cómo hablar de ello. Incluso la confrontó una noche, suavemente, durante la cena en su restaurante favorito en la azotea. ¿Está todo bien?, había preguntado, observándola cuidadosamente. Rachel había sonreído demasiado fácil, demasiado perfectamente. Claro, cariño, solo tengo mucho en mi plato últimamente. Extendió la mano sobre la mesa, apretó la suya, y por un momento Isen casi le creyó, casi. Pero la duda era un parásito, y una vez que se apoderaba, nunca soltaba. Una noche, después de otro largo día en el trabajo, Isen entró en la casa y fue recibido por el silencio. El Mercedes blanco de Rachel estaba en la entrada, pero la casa se sentía vacía. Llamó su nombre y no recibió respuesta, probablemente acababa de salir de la ducha o estaba absorta en una de sus interminables llamadas telefónicas. Quitándose la chaqueta, se dirigió a la cocina, donde su bolso estaba sobre el mostrador junto a una botella de vino abierta. Junto a eso, algo inusual, su teléfono, desbloqueado, la pantalla brillando. Rachel nunca dejaba su teléfono sin vigilancia, no más. Una inquietud silenciosa se instaló en su pecho mientras miraba la pantalla, y entonces, como si el universo mismo hubiera decidido arrancarle la venda de los ojos, apareció una vista previa de un mensaje: anoche fue increíble, misma hora la próxima semana. Mark. La respiración de Isen se detuvo en su garganta, sus dedos temblaron a sus costados, su mente le gritaba que mirara, que apartara la vista, que lo dejara estar, pero su cuerpo lo ignoró. Su mano se movió sola, tomó el teléfono, lo abrió deslizando antes de que la lógica tuviera oportunidad de intervenir. Su corazón latía en sus oídos mientras desplazaba. Ahí estaba, una larga cadena de mensajes, algunos juguetones, algunos explícitos, todos destrozando el mundo que pensaba que conocía. Te extraño ya, no puedo dejar de pensar en ti hoy, odio andar a escondidas, pero maldita sea, es emocionante. Su agarre se apretó en el teléfono mientras su estómago se revolvía violentamente. Mark Hastings, un hombre con el que había estrechado manos, un hombre con el que había estado de pie en eventos benéficos, un hombre que había estado en su casa bebiendo su whisky, elogiando a su esposa, su vida, fingiendo ser nada más que un amigo. Sus manos temblaban mientras seguía desplazando, cada mensaje era otro puñal directo a su intestino. Habían estado encontrándose durante meses, hoteles, almuerzos privados, momentos robados. Cuando se suponía que ella estaba trabajando hasta tarde. Su hermosa y sofisticada esposa, la mujer que había adorado por más de una década, le había estado mintiendo a la cara, traicionándolo de la manera más íntima posible. Sus piernas se sintieron inestables mientras colocaba el teléfono exactamente donde lo encontró, su cuerpo moviéndose en piloto automático. Se apartó del mostrador, agarrando el borde de la isla de mármol para estabilizarse mientras los recuerdos inundaban. El día de su boda, Rachel con un vestido de encaje blanco mirándolo con ojos llenos de amor y promesas, la luna de miel en Italia, las noches enredados en sábanas susurrando sobre su futuro, la forma en que solía tomar su mano en habitaciones llenas de gente, presionarse contra su lado como si él fuera la única persona en el mundo que la hacía sentir segura. ¿Todo había sido una mentira? Repasó los momentos en su cabeza, diseccionando todo, las veces que llegaba tarde a casa con el cabello ligeramente despeinado, dando excusas sobre reuniones con clientes, las duchas extras, el nuevo perfume, la mirada distante en sus ojos cuando pensaba que no la estaba viendo, la forma en que había dejado de reírse de sus chistes, de preguntar por su día, de preocuparse. Una furia ardiente y profunda se enroscó dentro de él, luchando con el peso aplastante del corazón roto. ¿Cómo podía hacerle esto a él, a su matrimonio, a todo lo que habían construido? Le había dado el mundo, se había agotado trabajando para asegurarse de que ella nunca tuviera que mover un dedo, había estado a su lado cuando quiso comenzar su negocio de diseño de interiores, apoyando sus sueños incluso cuando significaba sacrificar su propio tiempo. ¿Y así era como ella le pagaba? Sus dedos se curvaron en puños mientras respiraba a través del abrumador impulso de romper algo. Se obligó a mantenerse calmado, a pensar, la ira no lo llevaría a ninguna parte. Este no era el momento de explotar,
no aún. Arriba, escuchó que el agua se apagaba. Rachel estaba en casa, completamente ajena a que su cuidadosamente tejida red de mentiras acababa de derrumbarse. Ethan se enderezó, exhalando lentamente, obligándose a suprimir cada emoción que hervía dentro de él. No iba a confrontarla ahora, no, eso sería demasiado fácil, demasiado predecible. Ella había pasado meses jugándole por tonto, tratándolo como un idiota que nunca sospecharía nada. Si pensaba que tenía el control de la situación, estaba completamente equivocada. Ethan Carter no era solo un hombre al que habían engañado, era un hombre que había construido su éxito en estrategia, paciencia y saber cuándo hacer su movimiento. Y Rachel acababa de cometer el mayor error de su vida. Ethan apenas durmió esa noche. Se acostó en la cama, mirando al techo, escuchando la respiración constante de Rachel a su lado. Ella lo había besado buenas noches como si nada hubiera cambiado, como si no cargara con el peso de la traición sobre sus hombros. Quería despertarla, exigir respuestas, gritar, romper algo, pero ¿de qué serviría? Ella lo negaría, inventaría alguna excusa ridícula, tal vez incluso lo culparía a él. No, este no era el momento de reaccionar, este era el momento de prepararse. Necesitaba pruebas, pruebas innegables e irrefutables que obliteraran cualquier excusa que ella pudiera inventar. Y una vez que las tuviera, haría que ambos lamentaran haber pensado que podían jugar con él por tonto. A la mañana siguiente, Ethan hizo una llamada, no a un amigo, no a un abogado, sino a alguien que podía conseguirle exactamente lo que necesitaba, el tipo de hombre que se especializaba en exponer secretos. En unas pocas horas, estaba sentado frente a un investigador privado en una oficina tranquila y anodina en el centro de la ciudad. El hombre, mayor, de ojos agudos y con la expresión cansada de alguien que había visto demasiadas vidas destruidas, escuchó mientras Ethan lo exponía todo, los mensajes, el comportamiento sospechoso, el nombre Mark Hastings. El investigador tomó un sorbo de café, asintiendo mientras tomaba notas. Empezaré con lo básico, dijo, su voz calma y profesional, registros telefónicos, estados de cuenta de tarjetas de crédito, seguimiento de sus movimientos. Si se está encontrando con él, descubriré dónde, cuándo y con qué frecuencia. La mandíbula de Ethan se tensó. Quiero todo, cada hotel, cada cena, cada mensaje de texto. No solo quiero saber que me está engañando, quiero quemar todo su mundo hasta los cimientos. El investigador le dio una mirada de complicidad. Entonces viniste al tipo correcto. Los días siguientes fueron una tortura. Ethan pasó por los movimientos de la vida normal, fingiendo que todo estaba bien mientras el investigador indagaba en la vida secreta de Rachel. Cada vez que ella salía de la casa, se preguntaba si estaba corriendo a los brazos de Mark, cada vez que enviaba un mensaje, se preguntaba si era otro susurro de amor destinado a alguien más. Apenas podía mirarla sin querer sacudirla, sin querer gritar que lo sabía. Para el final de la semana, llegó la primera ola de pruebas. El investigador se reunió con él en una pequeña cafetería, deslizando un sobremanila sobre la mesa. Los dedos de Ethan estaban firmes mientras lo abría, pero al hojear las páginas, la rabia se retorció en su pecho. Ahí estaba, estados bancarios mostrando cargos de hoteles por toda la ciudad, recibos de restaurantes caros a los que nunca había ido, una línea de tiempo que trazaba sus supuestos viajes de trabajo, cada uno alineándose perfectamente con los viajes de negocios de Mark. Y luego estaban las fotos. La primera era de Rachel entrando en un hotel boutique, su cabello suelto, usando un vestido que Ethan nunca había visto antes, la siguiente, Mark siguiéndola minutos después. Otras imágenes los capturaron riendo en un restaurante, su mano rozando su brazo, la forma en que ella se inclinaba hacia él con esa sonrisa, la que solía ser solo para Ethan. La última foto fue la peor, Rachel en el asiento del copiloto del auto de Mark, sus labios presionados contra los de él, sus manos enredadas en su cabello. Ethan cerró la carpeta, su visión se nubló en los bordes. Agarró la mesa para estabilizarse, respirando profundamente hasta que la tormenta de fuego en su pecho se convirtió en algo frío y letal. Eso no es todo, dijo el investigador, observándolo de cerca. Hastings es un reincidente. Ethan levantó la vista. ¿Qué quieres decir? El investigador sacó otro archivo. Tu esposa no es la primera. Hastings tiene un patrón, mujeres casadas, generalmente de su círculo social. Las seduce,
las mantiene enganchadas, y cuando todo se va al infierno, siempre sale limpio mientras sus vidas implosionan. Hace 3 años tuvo un affair con la esposa del gerente de su proyecto, el tipo terminó perdiendo su trabajo, mudándose fuera del estado. El año pasado, otro, esta vez la esposa de un socio de negocios, el esposo quebró, Hastings compró su empresa en quiebra por centavos. Eisen exhaló lentamente, una sonrisa sombría y amarga formándose. Entonces piensa que es intocable. El investigador se recostó, brazos cruzados. Hasta ahora ha tenido razón. Pero si estás buscando cambiar eso, diría que tienes más que suficiente para arruinarlo. Eisen asintió, su mente ya acelerada. Rachel lo había traicionado, pero Mark había hecho un deporte de destruir matrimonios, de humillar a hombres que nunca lo vieron venir. Eso terminaba ahora. Esto no se trataba solo de exponer un affair, se trataba de derribar a un hombre que pensaba que era invencible, y Eisen iba a asegurarse de que cayera duro. Eisen no perdió tiempo. En el momento en que dejó la oficina del investigador, se sentó en su auto, agarrando el volante tan fuerte que sus nudillos se volvieron blancos. Su mente ya estaba 10 pasos adelante. Rachel era una mentirosa, una cobarde, una mujer dispuesta a tirar todo lo que habían construido por la emoción barata de andar a escondidas como adolescente. Pero Mark era algo peor, un depredador, un hombre que había hecho esto antes y salido impune, dejando que las mujeres que seducía y los hombres que traicionaba lidiaran con las consecuencias. Eisen no iba a ser solo otro nombre en esa lista. Si Mark pensaba que era intocable, entonces Eisen se aseguraría de que aprendiera exactamente cuán equivocado estaba. Pero no podía hacerlo solo. Sacó su teléfono, buscando el número de Olivia Hastings. Solo la había conocido unas pocas veces, eventos benéficos, reuniones sociales, la cena ocasional donde sus conversaciones habían sido nada más que charlas corteses. Pero nada de eso importaba ahora. Ella merecía saber, y más importante, necesitaba ayudarlo a hacerlos pagar a ambos. Dudó solo por un segundo antes de marcar. El teléfono sonó 3 veces antes de que ella contestara, su voz suave pero cautelosa: Olivia Hastings. Señora Hastings, soy Eisen Carter. Necesito hablar con usted en privado. Hubo una pausa, luego un cambio en su tono, curioso, ligeramente desconfiado. Eisen, ¿de qué se trata? Se trata de nuestros cónyuges, dijo él con calma, y del hecho de que han estado acostándose a nuestras espaldas. Silencio. Se prolongó tanto que por un segundo pensó que había colgado. Luego ella exhaló bruscamente. ¿Dónde estás? Nombra el lugar, estaré ahí en 30 minutos. No dudó. El Belmont Lounge, sala trasera, hazlo en 20. Cuando Eisen llegó, Olivia ya estaba sentada en una cabina apartada en la esquina, un vaso de vino blanco intacto frente a ella. Lucía tan pulida y elegante como siempre la había conocido, cabello oscuro recogido en un moño elegante, vestido de diseño abrazando su figura delgada, su expresión indescifrable. Pero tan pronto como él se deslizó en el asiento frente a ella y colocó el sobre de prueba sobre la mesa, vio la grieta en su compostura. Ella lo miró por un momento antes de alcanzarlo lentamente, sus manos inusualmente firmes mientras hojeaba el contenido. Eisen observó cómo su rostro permanecía inquietantemente en blanco, sus ojos escaneando las fotos, los recibos, los mensajes de texto. Pero entonces, de repente, sus dedos se curvaron alrededor de los bordes de los papeles, los nudillos blanqueándose, su respiración haciéndose más corta. Cerró la carpeta con un chasquido, levantó la mirada para encontrar la suya. Por un momento pensó que podría llorar, pero luego algo cambió. No había tristeza en su expresión, ni corazón roto, solo una furia lenta y ardiente que oscureció sus ojos avellana. Ese hijo de, murmuró, su voz inquietantemente calma. Golpeó una uña manicureada contra la carpeta. ¿Cuánto tiempo? Meses, dijo Eisen, observándola cuidadosamente. Desde al menos marzo, probablemente más. Mi investigador lo sacó todo. Ella dejó escapar una risa amarga, sacudiendo la cabeza. Increíble. Sabía que Mark tenía sus hábitos, las reuniones tardías, los viajes de negocio sin explicación, la forma en que empezó a tratarme como un mueble en nuestra propia casa. Pero nunca pensé que sería tan descuidado. Eisen se inclinó hacia adelante.
descuidado o no, lo ha hecho antes. Mi investigador encontró al menos a 2 otros esposos que lo perdieron todo mientras Mark salía limpio. Su mandíbula se tensó, y luego hizo algo que lo sorprendió, alcanzó su vino, tomó un sorbo lento y luego sonrió con sorna. No era una sonrisa amable, era fría, calculadora, la sonrisa de una mujer que acababa de decidir convertirse en algo peligroso. Asumo que no me llamaste solo para darme las malas noticias, dijo, inclinando la cabeza. ¿Tienes un plan? Ethan igualó su sonrisa. Lo tengo, pero te necesito a bordo. Ella se recostó, cruzando las piernas, el fuego en sus ojos creciendo. Dime todo. Él lo expuso para ella, cada paso, cada detalle, la gala la próxima semana, la lista de invitados llena de los más poderosos de Los Ángeles, la oportunidad de desmantelar públicamente a Mark y Rachel frente a todos los que importaban, las pruebas, la exposición, la pura humillación que soportarían cuando su affair secreto ya no fuera secreto. Y Olivia no solo escuchó, perfeccionó el plan. Necesitan sentirlo en todas partes, dijo, su voz firme pero llena de veneno. No solo socialmente, tomamos sus reputaciones, su riqueza, todo lo que los hace sentir invencibles. Mark tiene millones atados en acuerdos comerciales, sé exactamente dónde golpearlo donde duele. Ethan asintió, ya impresionado. ¿Y Rachel? La sonrisa de Olivia se amplió. Ella ama su vida cómoda, ¿verdad? Ama jugar el papel de la esposa perfecta mientras se escapa como una ama de casa desesperada en una mala telenovela. Le quitamos eso. Tú pides el divorcio en el segundo en que las pruebas se hagan públicas, sin acuerdo, sin piedad. Asegúrate de que se vaya con nada más que vergüenza. Ethan exhaló, una lenta sensación de satisfacción asentándose sobre él. Había esperado que Olivia estuviera enojada, no había esperado que fuera implacable. Levantó su copa. A hacerlos pagar. Olivia chocó su copa contra la suya, su sonrisa fría como el hielo. A hacerlos sufrir. Ethan entró en la casa esa noche con una calma que no había sentido en días. Ahora tenía un plan, y cuando un hombre tiene un plan, tiene control. Rachel estaba en la cocina, sirviéndose una copa de vino, de espaldas a él. Lucía sin esfuerzo hermosa como siempre, vestida con una elegante blusa negra sin hombros y jeans ajustados. Una vez, él habría cruzado la habitación y la habría besado sin pensarlo 2 veces, que ahora, cada movimiento que ella hacía se sentía como parte de una actuación, un papel que estaba jugando en el matrimonio perfecto que ya había destruido. Él sonrió como si nada hubiera cambiado. Hola, cariño. Ella se giró, parpadeando sorprendida, luego le dio una pequeña sonrisa casi vacilante. Hola, llegaste temprano. Ethan caminó hacia ella y la besó en la mejilla, demorándose justo lo suficiente para ver si ella se apartaría. No lo hizo, pero había una rigidez en su postura, una ligera vacilación que ella cubrió rápidamente. Pensé en sorprender a mi hermosa esposa, dijo suavemente, tomando la botella de vino de sus manos y sirviéndose una copa. ¿Cómo estuvo tu día? Ella se metió un mechón de cabello detrás de la oreja, un viejo hábito nervioso. Oh, ya sabes, ocupado, lo usual. Él asintió, fingiendo aceptar su respuesta, luego se apoyó contra el mostrador, observándola. Deberíamos hacer algo este fin de semana, solo nosotros 2, tal vez conducir por la costa, escapar un poco. Por una fracción de segundo, vio el destello de pánico en sus ojos antes de que ella sonriera de nuevo. Eso suena bien, solo necesito revisar mi agenda. Más mentiras. Ethan escondió su sonrisa detrás de su copa de vino. Claro, avísame. Esa noche, él fue más suave, más presente, más atento. Preguntó por su día, la dejó hablar de cosas sin importancia, actuó como si estuviera pendiente de cada palabra que decía. Ella dudaba a veces, como si estuviera recalibrando, tratando de recordar qué parte de su vida tenía que mantener oculta de él. Lo besó buenas noches más tiempo de lo habitual, y por primera vez en meses, ella dudó antes de devolverle el beso. Ese pequeño momento, casi imperceptible, de culpa fue todo lo que necesitaba ver. Rachel sabía que lo estaba traicionando, simplemente no le importaba lo suficiente como para detenerse. Durante los siguientes días, Ethan jugó su papel impecablemente.
Dejó pequeños regalos para ella, la elogió más, pasó sus dedos por su espalda al pasar junto a ella en el pasillo. Cocinó la cena, trajo flores a casa, planeó noches románticas, y ella respondió, vacilante al principio, pero luego casi con entusiasmo, como si se estuviera convenciendo de que las cosas aún eran normales. No era estúpida, en algún lugar en el fondo de su mente, tenía que estar preguntándose si él sabía. Pero Isen fue cuidadoso, nunca le dio una razón para sospechar nada. Empezó a hacer preguntas casuales, aparentemente inofensivas, ¿cómo estuvo el trabajo hoy? Ella respondía demasiado rápido, ocupado. Él inclinaba ligeramente la cabeza, ¿sí? ¿En qué trabajaste? Ella dudaba justo lo suficiente, solo cosas de clientes, reuniones, llamadas. Él lo dejaba pasar, asintiendo como si estuviera satisfecho, pero más tarde esa noche, reproducía la conversación en su teléfono. La grabadora que había colocado en su oficina era cristalina, su voz, sus excusas, todo cuidadosamente documentado para cuando llegara el momento de confrontarla con el peso de su propio engaño. Una noche, la atrajo a sus brazos antes de acostarse, rozando un beso contra su sien. «Te extraño», murmuró. Rachel se quedó inmóvil por medio segundo antes de forzar una risa suave. «Estoy justo aquí». Pero no lo estaba. Ya estaba en otro lugar, en los brazos de otro hombre, en otra vida donde pensaba que podía tenerlo todo sin consecuencias. Isen apretó sus brazos alrededor de ella solo por un momento, luego la soltó. Déjala creer que aún estaba a salvo, déjala creer que había ganado, porque cuando llegara el momento, no solo lo perdería a él, perdería todo. Isen no creía en las coincidencias, pero cuando entró en el exclusivo Club Redwood esa noche, el destino le entregó la oportunidad perfecta. El salón tenuemente iluminado estaba lleno de hombres en trajes a medida, bebiendo whisky y hablando de negocios, el aire cargado de arrogancia silenciosa. Y allí, apoyado casualmente contra la barra de caoba, estaba Mark Hastings. El bastardo parecía relajado, demasiado cómodo, girando un vaso de bourbon en su mano mientras reía por algo que el barman había dicho. Isen sintió la lenta y controlada quemadura de la rabia en su pecho, pero su rostro permaneció calmado. No iba a desperdiciar su furia en un estallido público, no, esto tenía que ser medido, controlado, como todo lo demás en su plan. Mark giró ligeramente, y cuando vio a Isen, sus labios se curvaron en una sonrisa fácil y conocedora, el tipo de sonrisa que decía que pensaba que ya había ganado. Isen Carter, dijo arrastrando las palabras, levantando su copa en un brindis burlón. No esperaba verte aquí. Isen se acercó lentamente, sus pasos deliberados, su propia expresión indescifrable. Mark. Mark hizo un gesto al barman, trae un trago a este hombre, ponlo en mi cuenta. Se giró de nuevo, mirando a Isen con diversión. ¿Cómo está Rachel? No se sentía bien la última vez que la vi. Isen no parpadeó, no se inmutó, solo dejó que las palabras se asentaran entre ellos, observando la más mínima grieta en la confianza de Mark. No había ninguna. El hombre estaba demasiado seguro de sí mismo, demasiado cierto de que su pequeño juego había pasado desapercibido. Mark se inclinó ligeramente, bajando la voz a un tono conspirador. Tienes una gran esposa, Isen, apuesto a que te mantiene alerta. El vaso en la mano de Isen casi se quebró bajo la presión de su agarre, pero su rostro permaneció impasible. Mark no tenía idea de que Isen lo sabía todo, que cada movimiento, cada mentira, cada momento de intimidad robada había sido documentado y catalogado, que pronto su vida cuidadosamente curada se derrumbaría frente a toda la ciudad. Isen exhaló lentamente, colocando su bebida con un suave tintineo contra la barra de mármol. Dejó que una pequeña sonrisa conocedora curvara sus labios, una que no llegaba del todo a sus ojos. Disfruta la gala, Mark, dijo, su voz suave, deliberada. Será inolvidable. Mark rió, claramente divertido por lo que pensó que era una declaración inofensiva. Oh, planeo hacerlo. Isen le dio una última mirada antes de girarse y alejarse, dejando a Mark con su bebida, su arrogancia, su ignorancia. El hombre no tenía idea de que estaba parado al borde de un precipicio sin suelo debajo de él. Para cuando lo descubriera, ya estaría cayendo. Isen había esperado que Rachel sintiera que algo venía, no era estúpida, había estado caminando en una cuerda floja durante meses,
manejando su engaño con la ilusión cuidadosamente mantenida de su matrimonio. Pero incluso él no había esperado que estuviera tan desesperada. La noche antes de la gala, Rachel preparó el escenario perfectamente, cena a la luz de las velas, una comida casera, algo que no había hecho en años. Sirvió su vino favorito, vestida con un camisón de seda que se aferraba a sus curvas, y le sonrió como solía hacerlo. Isen siguió el juego, comiendo, bebiendo, dejando que ella tocara su mano sobre la mesa. Cada movimiento estaba calculado de ambos lados, él sabía que ella estaba tratando de mantenerlo cerca, y ella pensaba que lo estaba logrando. Luego, cuando terminaron la comida, ella alcanzó su mano y tomó una profunda respiración, su expresión cambiando a algo delicado, vacilante. Isen, susurró, sus dedos apretando los suyos, hay algo que necesito decirte. Él levantó una ceja, fingiendo preocupación. ¿Qué es? Sus labios se separaron, y por un segundo él lo vio, el destello de incertidumbre, de miedo. Pero luego se armó de valor y soltó la bomba, estoy embarazada. Las palabras deberían haberlo sacudido, deberían haber detenido su corazón, hacer que su mente corriera con posibilidades, y por el más breve momento casi lo hicieron. Pero Isen había pasado las últimas 2 semanas despegando cada capa de su engaño, diseccionando cada mentira que ella había dicho, y algo en esto se sentía fuera de lugar. Su agarre en su mano permaneció firme, su rostro cuidadosamente indescifrable. ¿Embarazada? Ella sintió, tragando duro como si estuviera abrumada por sus propias emociones fabricadas. Acabo de enterarme, estaba esperando el momento adecuado para decírtelo. Isen mantuvo su respiración constante, todo su cuerpo quería reaccionar, exigir pruebas, exponer la mentira allí mismo, pero no lo hizo. En cambio, se inclinó ligeramente hacia atrás, estudiándola. ¿Estás segura? Los ojos de Rachel se desviaron por una fracción de segundo antes de que sonriera de nuevo. Claro, tomé una prueba hace unos días e hice una cita con mi doctor hace unos días. Qué conveniente, considerando lo tensas que habían estado las cosas últimamente. Isen asintió, dejando que el silencio se extendiera justo lo suficiente para hacerla moverse en su asiento. Dejó que sus dedos trazaran el borde de su copa, fingiendo procesar la noticia. Esto es inesperado, murmuró. Ella se mordió el labio, fingiendo nerviosismo. Lo sé, no hemos hablado de eso en un tiempo, pero tal vez esto es lo que necesitamos, un nuevo comienzo. Un nuevo comienzo. La ironía casi lo hizo reír. En cambio, alcanzó su mano de nuevo, pasando su pulgar sobre sus nudillos. Esto lo cambia todo, dijo suavemente, observándola de cerca. El alivio inundó sus facciones, y él supo entonces que ella creía que había ganado, que lo había traído de nuevo, que él dejaría de lado sus sospechas, su ira, y se aferraría a ella por el bien de este embarazo fabricado. Más tarde esa noche, cuando ella fue a ducharse, Isen se sentó al borde de su cama y sacó su teléfono. Unos pocos toques, unas pocas llamadas, en minutos tuvo acceso a sus registros médicos recientes. Su contacto en la clínica privada le debía un favor, y así, la verdad lo miró a la cara, no había embarazo, no había visitas recientes a un ginecólogo, ni análisis de sangre, ni ultrasonidos, nada. Rachel había mentido. Se había parado frente a él, mirándolo a los ojos, y había tejido una fantasía desesperada de última hora para evitar que se alejara. Isen dejó escapar un lento suspiro, dejando su teléfono. Sus manos estaban firmes, su mente clara. No sentía ira, no esta vez, solo sentía certeza. Ella pensaba que tenía el control, no tenía idea de que para mañana por la noche, perdería todo. Isen estacionó en el garaje subterráneo de un restaurante de lujo, lejos de miradas indiscretas, lejos de cualquiera que pudiera reconocerlo. La reunión tenía que ser discreta, sin errores, sin sorpresas de última hora. Olivia ya estaba esperando en un comedor privado, un vaso de whisky frente a ella, sus uñas tamborileando contra la mesa con precisión rítmica. Lucía calma, compuesta, pero había una agudeza en su mirada, un hambre por justicia que igualaba la suya. Él se deslizó en el asiento frente a ella, su propia bebida apareció en segundos, cortesía del personal bien entrenado que sabía cuándo no hacer preguntas. Olivia se inclinó hacia adelante, su voz baja, todo está en su lugar. Mis abogados han presentado indagaciones preliminares sobre las finanzas de Mark, para el lunes,
la sé que estará tocando a su puerta. Isen sonrió con sorna. Eso es rápido. Ella levantó un hombro, girando su vaso. Tengo amigos poderosos, y Mark es arrogante. Ha sido descuidado con sus inversiones, cuentas offshore, activos ocultos, asociaciones poco éticas. Pensaba que era invencible. Encontró la mirada de Isen, una lenta sonrisa formándose. Para cuando termine, no solo perderá su reputación, perderá todo su imperio. Isen exhaló, la satisfacción asentándose en su pecho. Esto ya no se trataba solo de la traición de Rachel, se trataba de desmantelar a un hombre que había construido su éxito sobre la destrucción de otros. Sacó su teléfono y desplazó por sus mensajes. El videógrafo está confirmado. Le di instrucciones explícitas, nada de grabaciones temblorosas con teléfono, nada de trabajo amateur. Quiero este momento capturado en una claridad brutal y perfecta. Olivia asintió aprobatoriamente. Cada ángulo de cámara, cada reacción, cada pedazo de su vergüenza inmortalizado. Isen tomó un sorbo de whisky, saboreando la quemadura. También hablé con mi abogado, los papeles del divorcio serán entregados en el clímax de la noche, justo después de que se reproduzca el metraje. Olivia sonrió con sorna. Poético. Se sentaron en silencio por un momento, absorbiendo el peso de lo que venía. Luego Olivia habló de nuevo, su voz más suave pero no menos letal. Rachel intentó algo, ¿verdad? Isen levantó una ceja. ¿Por qué lo dices? Ella le dio una mirada conocedora. Porque mujeres como ella, cuando sienten que el control se les escapa, se aferran a cualquier cosa. Entonces, ¿qué fue? ¿Lágrimas, súplicas, alguna crisis fabricada? Él dejó escapar una risa lenta, sacudiendo la cabeza. Me dijo que estaba embarazada. Olivia rió, una risa genuina llena de oscuro divertimento. Oh, eso es desesperado y completamente predecible. No se dio cuenta de que revisé sus registros médicos en minutos. Olivia sacudió la cabeza, recostándose en su silla. Piensa que puede manipular su salida de esto. Esa es la diferencia entre nosotros, Isen. Mujeres como Rachel y hombres como Mark, ellos juegan a las damas, pero tú y yo, levantó su copa, nosotros jugamos al ajedrez. Isen chocó su copa contra la suya. Y mañana por la noche, los ponemos en jaque mate. Repasaron cada último detalle, la disposición de los asientos, el orden de los eventos, cuándo activar el metraje, cuándo exponer las pruebas. Olivia se aseguró de que las personas correctas estarían allí, los posibles inversores de Mark, los amigos de alto perfil de Rachel, cada nombre poderoso que importaba en sus círculos sociales y profesionales. La humillación es solo parte de ello, dijo Olivia, desplazando por su tableta. Necesitamos asegurarnos de que las secuelas se mantengan. Mark no solo estará avergonzado, estará destruido. Cada contacto que tenía, cada trato que estaba negociando, todo desaparece en el segundo en que ese video se reproduzca. La mandíbula de Isen se tensó. ¿Y Rachel? La expresión de Olivia se oscureció. Será exiliada. Estas mujeres, las que viven de la reputación, de la ilusión, una vez que eso se derrumba, no tienen nada. Tú asegúrate de que se vaya con nada más que la ropa que lleva puesta. Isen se recostó, estudiando a Olivia. Eres implacable. Ella sonrió con sorna. Tú también. Terminaron sus bebidas, ambos plenamente conscientes de que mañana por la noche todo cambiaría. Para cuando la gala terminara, Mark y Rachel no solo estarían expuestos, estarían arruinados. Isen salió del elegante Aston Martin negro, ajustando el puño de su smoking perfectamente confeccionado. El aire de la noche era fresco, impregnado con el aroma de colonia cara y rosas recién cortadas que bordeaban la entrada del gran salón de baile Langston. Los paparazzi destellaron sus cámaras, capturando la llegada de la élite de la ciudad, pero todas las miradas se desviaron cuando se abrió la segunda puerta del auto. Olivia Hastings emergió, deslumbrante en un vestido de seda esmeralda que abrazaba su figura, diamantes brillando en su garganta y muñecas. Tomó la mano ofrecida por Isen, su gracia sincronizada desprendiendo una energía inconfundible, poder, control y algo mucho más peligroso. El valet asintió, apenas ocultando su curiosidad mientras tomaba las llaves, y así, el plan ya estaba en marcha.
Isen y Olivia no se apresuraron a entrar, no, hicieron una entrada como lo hacían los reyes y reinas, deliberada, sin prisa, plenamente conscientes de la onda que estaban enviando a través de la sala antes de siquiera poner un pie dentro. En el momento en que cruzaron el umbral, las conversaciones titubearon, el zumbido de risas y el tintineo de copas de champán se atenuaron mientras los invitados giraban, susurrando detrás de manos cuidadas y sonrisas pulidas. Isen lo vio instantáneamente, los ojos abiertos, las miradas intercambiadas, la pregunta no dicha que colgaba en el aire, ¿Isen Carter y Olivia Hastings juntos? La vio a Rachel cerca de la gran barra, una flauta de champán delicadamente equilibrada en sus dedos, su vestido rojo un tono demasiado audaz para la elegancia discreta de la noche. Había estado riendo, sonriendo, envuelta en el brillo sin esfuerzo de alguien que aún creía que lo tenía todo, pero en el segundo en que los vio a ellos, todo su cuerpo se puso rígido. Su agarre en la copa vaciló, y por primera vez en meses, Isen vio algo real en sus ojos, dolor. A su lado, Mark estaba en medio de una conversación con un grupo de ejecutivos, su sonrisa característica en su lugar, su mano perezosamente metida en el bolsillo de su smoking personalizado. Pero cuando su mirada aterrizó en la mano de Olivia descansando ligeramente en el brazo de Isen, el color se drenó de su rostro. Su sonrisa tembló, titubeó, luego desapareció por completo. Isen luchó contra el impulso de sonreír. Oh, lo sientes ahora, ¿verdad? Sostuvo la mano de Olivia un poco más fuerte mientras descendían al corazón de la gala, navegando el mar de vestidos de seda y trajes a medida como si fueran los dueños de la sala. Cada paso, cada mirada, cada sonrisa conocedora estaba calculada. Esto no se trataba solo de venganza, se trataba de dejar que Rachel y Mark vieran sus mundos desmoronarse antes de que siquiera supieran que los había golpeado. Los labios de Rachel se separaron como si quisiera decir algo, pero no salieron palabras, en cambio, solo miraba a Isen, miraba a Olivia, miraba el mensaje silencioso que estaban enviando con cada movimiento sin esfuerzo. Esta no es tu noche, esta ya no es tu historia. Mark, para su crédito, se recuperó más rápido. Enderezó su postura, tomó un sorbo de su bebida y forzó una sonrisa de nuevo en su rostro, aunque carecía de la arrogancia que tenía a principios de esa semana en el club. Dijo algo bajo a Rachel, y ella parpadeó rápidamente, asintiendo, pero Isen ya podía verlo suceder, las grietas formándose en la fachada perfecta que habían construido tan cuidadosamente. Se estaban desmoronando. Isen sonrió mientras un camarero pasaba, tomando una flauta de champán de la bandeja. La levantó ligeramente en su dirección, lo justo para que lo notaran. La respiración de Rachel se entrecortó, la mandíbula de Mark se apretó. La noche apenas había comenzado, y ya sabían que algo venía, algo de lo que no podrían escapar. Isen llevó a Olivia a la pista de baile con facilidad sin esfuerzo, su mano descansando firmemente en la parte baja de su espalda mientras la orquesta en vivo tocaba un vals suave y elegante. Los candelabros de cristal proyectaban un brillo dorado sobre el salón de baile, resaltando la perfección pulida de sus movimientos. Para todos los que miraban, parecían una pareja poderosa en su elemento, dos personas completamente a gusto, riendo, intercambiando susurros privados, perdidos en su propio mundo. Pero el verdadero espectáculo no eran ellos, era la destrucción que estaba ocurriendo justo más allá de la pista de baile. Rachel estaba mirando, su rostro pálido bajo la suave iluminación, su flauta de champán intacta en sus manos temblorosas. Isen podía sentir el peso de su mirada quemándolo, podía prácticamente escuchar los pensamientos frenéticos corriendo por su cabeza, la forma en que sus dedos apretaban el tallo de su copa, la forma en que cambiaba su peso, desesperada por captar su atención. Todo era tan predecible. Pero no la miró, no aún. En cambio, se enfocó en Olivia, girándola sin esfuerzo, arrancándole una risa encantada de sus labios. Ella jugó perfectamente, dejando que sus dedos se demoraran contra su pecho, inclinando la cabeza hacia arriba como si estuvieran compartiendo un secreto íntimo. Mark, de pie rígidamente cerca de la barra, había dejado de fingir que disfrutaba de la fiesta. Su bebida permanecía intacta, su postura confiada ahora solo una ilusión. No estaba relajado, no estaba en control. La expresión de Olivia era demasiado calma, su sonrisa demasiado afilada. No estaba amargada, no estaba rota, estaba ganando, y Mark, por primera vez en su vida, no tenía idea de cómo arreglarlo. Rachel no pudo soportarlo más. Abandonó su copa en la mesa más cercana y marchó hacia Isen,
sus tacones resonando contra los suelos de mármol. La máscara de una socialité perfecta se había roto por completo, sus ojos salvajes, su respiración inestable. Isen siseó, alcanzando su brazo mientras él y Olivia salían de la pista de baile. ¿Podemos hablar a solas? Él finalmente encontró su mirada, dejando que solo el más leve indicio de diversión destellara en su expresión. Hablar, repitió, como si el concepto le fuera ajeno. Rachel tragó duro, sus dedos apretándose en su manga. Por favor, solo por un segundo. Él inclinó ligeramente la cabeza, como si lo estuviera considerando, luego, con una lentitud deliberada, desprendió su mano de su brazo, su agarre firme pero no agresivo. No ahora, Rachel. Sus ojos se abrieron. Isen, por favor. Pero él ya se estaba girando, ofreciendo su brazo a Olivia una vez más. ¿Vamos por una bebida?, preguntó suavemente, guiándola hacia la barra, dejando a Rachel parada allí en un silencio atónito. No había esperado eso, había esperado enojo, una discusión, un estallido, cualquier cosa menos este rechazo tranquilo y controlado. Mark, por otro lado, no fue tan silencioso. Su voz se alzó a través del espacio, baja pero cortante. «Has estado evitándome toda la noche», dijo, forzando una risita casual que no coincidía con la tensión en sus ojos. Olivia arqueó una ceja, tomando un sorbo de su champán. ¿Lo he hecho? La mandíbula de Mark se tensó. Hablemos en privado. Olivia le dio una larga mirada medida, luego sonrió, fresca, sin esfuerzo, el tipo de sonrisa que siempre había hecho que Mark creyera que estaba en control, pero no esta noche. No lo creo, cariño, murmuró, pasando junto a él sin otra mirada. Isen observó cómo los dedos de Mark se curvaban en un puño apretado, cómo su garganta se movía mientras luchaba por mantener su compostura. No estaba acostumbrado a esto, a ser el dejado atrás. Rachel y Mark se estaban desmoronando, deshilachándose por las costuras, y ninguno de los dos podía hacer maldita cosa al respecto. Isen se apoyó contra la barra, observando la vista de su esposa y su amante parados en el centro del salón de baile, sacudidos y humillados. Giró el champán en su copa, tomando un sorbo lento y satisfecho. La noche estaba lejos de terminar, que el verdadero espectáculo ni siquiera había comenzado. Isen tomó un sorbo lento de su champán, sintiendo las burbujas crujientes danzar por su lengua. El peso del momento se presionó en su pecho, no con ansiedad, sino con una anticipación fría y pura. Miró a Olivia, quien encontró su mirada con una sonrisa conocedora. El acto final estaba a punto de comenzar. Metió la mano en su bolsillo, presionando repentinamente el pequeño botón en su reloj inteligente. Era un comando simple, uno que había sido cuidadosamente coordinado con el equipo audiovisual del evento con antelación, un retraso de 5 segundos, justo el tiempo suficiente para que todos se asentaran, para que se enfocaran. Los candelabros sobre el salón de baile brillaron mientras las luces se atenuaban ligeramente. Un silencio recorrió a la multitud mientras las enormes pantallas montadas a lo largo del gran salón cobraban vida. Al principio, los invitados asumieron que era un evento programado, tal vez un tributo a la caridad o un mensaje del anfitrión, pero luego el metraje comenzó, y todo cambió. Un video de seguridad en blanco y negro granulado apareció en las pantallas, metraje del vestíbulo del Hotel Palazzo Royal. La marca de tiempo en la esquina decía 17 de marzo, 11:42 p.m. Rachel, vistiendo un elegante vestido negro que Isen no reconocía, entró en el encuadre, mirando por encima de su hombro antes de dirigirse al ascensor. Un segundo después, apareció Mark. No fue sutil, caminó detrás de ella, su mano rozando su espalda baja en un gesto demasiado familiar, demasiado íntimo. El metraje cortó a ellos entrando juntos al ascensor. Susurros recorrieron el salón de baile como un incendio forestal. La pantalla pasó a otro clip, esta vez de Lexington Grand, 2 semanas después, Rachel y Mark en el mostrador de recepción, registrándose bajo nombres falsos, otro plano, Mark llevándola por un pasillo tenuemente iluminado, su mano agarrando su muñeca. El metraje se reprodujo en un silencio devastador y completo. La respiración de Rachel se entrecortó audiblemente al otro lado de la sala, su cuerpo se puso rígido, su rostro se drenó de todo color. La reacción de Mark fue aún peor, inhaló bruscamente, sus ojos recorriendo el lugar, buscando una salida que no existía. El mundo a su alrededor se había reducido a nada más que este momento implacable. Pero Isen no había terminado.
El video cortó a una serie de mensajes de texto mostrados en una claridad de alta resolución masiva a través del salón de baile. Mark Hastings, anoche fue increíble, no puedo dejar de pensar en ti. Rachel Carter, lo necesitaba, él ni siquiera me toca más. Mark Hastings, tal vez es hora de que dejes de fingir, tú perteneces conmigo. La multitud jadeó, algunos murmurando en incredulidad, otros mirando a Eisen para medir su reacción, pero él estaba allí, calmado, tomando su bebida como si estuviera viendo una película predecible desarrollarse. Otro clip se reprodujo, este más claro, a todo color, metraje de una suite de lujo en el St. Regis, grabado secretamente desde la cámara de seguridad del balcón. Rachel y Mark estaban dentro, enredados juntos, besándose como adolescentes desesperados. Mark quitó su chaqueta, Rachel rió, inclinando la cabeza hacia atrás mientras lo dejaba presionarla contra la ventana. La sala se congeló. Silencio, un silencio lento y sofocante. Entonces, como si alguien hubiera liberado repentinamente la tensión en el aire, la explosión ocurrió. Copas tintinearon apresuradamente contra las mesas, jadeos apagados llenaron el espacio, algunos invitados se giraron torpemente mientras otros miraban, fascinados, incapaces de apartar la vista de la destrucción absoluta ocurriendo en tiempo real. Rachel retrocedió tambaleándose, su tacón enganchándose en el suelo mientras giraba salvajemente, mirando a Eisen, desesperada, en pánico. Eisen. Pero él no la estaba mirando a Mark, quien se había quedado completamente inmóvil, su rostro torcido en algo entre horror y rabia, sus manos apretadas a sus costados, sus fosas nasales dilatándose. Pero su confianza engreída habitual no se encontraba por ningún lado. Había sido superado. Rachel alcanzó el brazo de Eisen, su voz quebrándose, por favor, puedo explicarlo. Él giró entonces, lentamente, deliberadamente, como si finalmente estuviera reconociendo su existencia. Su expresión era indescifrable, su voz suave, desapegada. ¿Explicar qué, Rachel? Sus labios se separaron, pero no salieron palabras. ¿Qué podía decir? Las pruebas ya habían hablado por ella. Eisen dio un paso mesurado hacia ella, bajando la voz lo justo para que solo ella pudiera escuchar. ¿Pensaste que te saldrías con la tuya? Su voz no estaba enojada, que era peor, era calma, helada. ¿Realmente pensaste que nunca lo descubriría? Lágrimas brotaron en sus ojos. Cometí un error. Eisen dejó escapar una suave risa, sacudiendo la cabeza. No, Rachel, un error es elegir el vestido equivocado para una fiesta, un error es olvidar enviar un correo. Lo que hiciste, eso fue una elección, una y otra vez. Rachel giró frenéticamente, buscando ayuda, apoyo, cualquier cosa, pero nadie vino a rescatarla. La multitud ya había elegido su bando. Entonces vino el golpe final. Un hombre en un traje azul marino impecable dio un paso adelante, un gran sobre en la mano. Señor Carter. Eisen lo tomó sin dudar, luego se giró hacia Rachel, sosteniéndolo hacia ella. Esto es para ti. Rachel tragó, dudando antes de alcanzarlo con dedos temblorosos. Abrió el sobre, y cuando sus ojos escanearon las palabras en la parte superior, su respiración se entrecortó dolorosamente. Papeles de divorcio. El silencio en la sala se profundizó. Rachel dejó escapar un sonido ahogado. Eisen, por favor, no hagas esto aquí, podemos arreglar esto. Él inclinó la cabeza como si estuviera divertido. Oh, cariño, se inclinó ligeramente, su voz apenas un susurro contra su oído. Estamos más allá de arreglarlo. Todo el cuerpo de Rachel tembló, y entonces, como si fuera el acto final del destino mismo, Olivia dio un paso adelante, su propia pila de papeles en la mano. Sonrió dulcemente a Mark, demasiado dulcemente, y los extendió hacia él. Y estos, dijo suavemente, son para ti, cariño. Mark miró hacia abajo, parpadeó una vez, luego se dio cuenta de que eran. Sus manos se apretaron alrededor del sobre, violación del prenupcial, cláusula moral, ruina financiera completa. La voz de Olivia era pura satisfacción. Siempre me dijiste que me preparara para lo inesperado, Mark, así que lo hice. La mandíbula de Mark se apretó tan fuerte que parecía doloroso, pero no había nada que pudiera decir, ningún trato que pudiera negociar, ninguna mentira que pudiera deshacer lo que acababa de pasar. Eisen retrocedió,
ajustando sus gemelos antes de levantar su copa una vez más hacia Rachel y Mark. Su voz resonó a través de la sala, cada palabra cortando profundo, a sus secretos, sus mentiras, y sobre todo, su sonrisa fue lenta, controlada, mortal, a su caída. Rachel cubrió su boca, sus lágrimas con rímel cayendo libremente ahora. Mark permaneció en silencio, su respiración pesada, toda su vida colapsando en tiempo real. La sala estalló, risas, jadeos, susurros, algunos invitados levantaron sus propias copas en brindis burlones mientras otros se alejaban rápidamente de la pareja deshonrada. La tormenta había golpeado con toda su fuerza, y ahora no había escapatoria. El rostro de Mark se retorció de rabia, sus manos se cerraron en puños mientras la sala estallaba en susurros, jadeos y risas apenas contenidas. Su imperio cuidadosamente construido, su reputación impecable, su vida perfecta, todo se estaba derrumbando a su alrededor, reducido a nada más que escándalo y desgracia. Y el hombre parado en el centro de todo, completamente imperturbable, era Isen. Las venas en el cuello de Mark sobresalían, todo su cuerpo se tensaba con tensión, su respiración venía rápida y pesada, sus pupilas dilatadas por la furia. Había perdido, y peor aún, había perdido públicamente. Isen estaba allí, calmado, compuesto y completamente en control, ajustando sus gemelos como si esto no fuera más que una inconveniencia. No estaba regodeándose, no estaba restregándolo, simplemente estaba observando a Mark desmoronarse, y eso fue lo que empujó a Mark al límite. Con un rugido de pura rabia, Mark se lanzó. Golpeó salvajemente, su puño derecho apuntando a la mandíbula de Isen, pero Isen estaba listo. Lo vio venir antes de que Mark siquiera se moviera, caños de instinto se activaron. Con un paso rápido y calculado hacia un lado, esquivó sin esfuerzo, dejando que el impulso de Mark lo llevara hacia adelante a la nada. Mark tropezó, casi cayendo sobre sus propios pies, pero se recuperó justo a tiempo para golpear de nuevo, esta vez más imprudente, más desesperado. Isen lo dejó acercarse, lo suficientemente cerca para ver el momento en que se dio cuenta de su error, y luego, con una facilidad precisa y practicada, Isen golpeó. Su uppercut aterrizó directamente bajo la mandíbula de Mark con un crujido enfermizo, haciendo que su cabeza se echara hacia atrás violentamente. La fuerza del golpe envió a Mark tambaleándose, su cuerpo chocando contra una mesa cercana, enviando copas de champán al suelo. Un silencio atónito cayó sobre el salón de baile, pero nadie se movió para intervenir. Mark gimió, sacudiendo la cabeza mientras intentaba empujarse hacia arriba, pero Isen no había terminado. ¿Piensas que esto es un juego? La voz de Isen era baja, controlada, mortal. Mark apenas tuvo tiempo de levantar la cabeza antes de que el puño de Isen conectara con sus costillas, el impacto envió un golpe sordo y visceral resonando por la sala. Mark jadeó, doblándose de dolor, su rostro contorsionado en agonía, una costilla rota, tal vez dos. Aún así, se negó a caer. Intentó golpear de nuevo, sus movimientos ahora lentos, pero Isen atrapó su muñeca en el aire y la torció bruscamente. Mark dejó escapar un grito de dolor, sus rodillas flaquearon ligeramente mientras acunaba su brazo contra su pecho. Isen se inclinó cerca, su voz fría y letal: «No puedes jugar a la víctima, Mark». La sangre goteaba del labio partido de Mark sobre su smoking, antes impecable, manchando la tela, su respiración era irregular, desigual, su cuerpo apenas capaz de sostenerse en pie. Y aún así, incluso a través del dolor, su orgullo se negaba a dejarlo rendirse. «Tú», rasgó, escupiendo sangre en el suelo de mármol, «¿piensas que eres mejor que yo?». Isen no respondió con palabras, respondió con otro puñetazo directo al rostro de Mark. La fuerza lo envió estrellándose de espaldas, extendido en el suelo, completamente derrotado. Su nariz estaba visiblemente rota, la sangre fluyendo libremente por su cara, sus manos débilmente agarrando el suelo como si intentara encontrar algo a lo que aferrarse, pero no había nada más a lo que pudiera aferrarse. La seguridad finalmente dio un paso adelante, pero no corrieron a ayudar a Mark. En cambio, simplemente se alzaron sobre él, esperando permiso. Isen lo miró, su expresión en blanco. «Sáquenlo de aquí». Los guardias no dudaron, no preguntaron si Mark estaba bien, simplemente agarraron sus brazos y comenzaron a arrastrarlo hacia la salida, sus pies raspando inútilmente contra el mármol. Mark intentó resistirse, pero no le quedaba pelea, ni poder, ni control, ni nadie dispuesto a salvarlo.
Y mientras arrastraban su forma rota y ensangrentada fuera del salón de baile, Isen se giró hacia Rachel, quien no se había movido ni un centímetro. Lágrimas surcaban su rostro, su rímel corrido, sus manos temblando mientras lo miraba como si ya no reconociera al hombre frente a ella. Abrió la boca para hablar, para suplicar, pero Isen simplemente inclinó la cabeza, desafiándola. No dijo una palabra, sabía que no debía. El rey había retomado su trono, y ella acababa de perderlo todo. Mientras Mark era arrastrado fuera del salón de baile, ensangrentado y humillado, Olivia lo siguió, sus tacones resonando bruscamente contra el suelo de mármol. Se movía con la confianza de una mujer que ya había ganado antes de que la pelea siquiera comenzara. Para cuando lo alcanzó en la entrada, él estaba desplomado contra la pared, intentando recuperar el aliento, su smoking, antes impecable, arruinado, su sangre manchando la tela crujiente, su cuello desaliñado, sus manos temblando. Había perdido la pelea física, pero aún no se daba cuenta de que eso era solo el comienzo. Ella no le dio oportunidad de hablar, que en cambio, sacó un grueso sobremanila de su bolso y lo dejó caer en su regazo. «Fírmalos», dijo, su voz fría, desapegada. Mark parpadeó hacia ella, aún aturdido. «¿Qué?» «Los papeles del divorcio», dijo ella, cruzando los brazos. «Terminé, Mark, y a diferencia de ti, yo realmente planeo con anticipación. Mis abogados ya han congelado nuestras cuentas conjuntas, he tomado control de cada activo líquido, y según los términos de nuestro prenupcial, te vas con nada». Su respiración se entrecortó, su labio hinchado temblando mientras su mente alcanzaba lo que estaba pasando. «¿Tú?» Ella inclinó la cabeza. «Oh, y mencioné a la SEC». Se inclinó ligeramente, su voz apenas por encima de un susurro. «Para esta hora mañana, estarás bajo investigación federal por fraude, gracias a todos esos pequeños ajustes financieros que pensaste que no sabía». Los ojos de Mark se abrieron. «No lo harías». Olivia sonrió. «Ya lo hice». Él dejó escapar un sonido estrangulado, algo entre tos y risa, mientras miraba los papeles en su regazo. Sus manos temblaron mientras los hojeaba, dándose cuenta de cuán completamente lo había desmantelado, su compañía, su riqueza, todo su legado, desaparecido de la noche a la mañana. Olivia no esperó su respuesta, simplemente retrocedió, ajustó su brazalete de diamantes y caminó hacia el ballet, dejándolo desplomado allí como una pieza de basura. Desechada. Mientras tanto, dentro del salón de baile, Rachel aún estaba congelada, mirando a Isen como si fuera un extraño. Su rostro estaba surcado de maquillaje arruinado, sus manos agarrando los papeles de divorcio que Isen le había entregado. Los hojeó con movimientos frenéticos y espasmódicos, su respiración viniendo en jadeos superficiales. «Isen, por favor», susurró, levantando la mirada hacia él, «podemos arreglar esto, haré cualquier cosa». Él exhaló lentamente, mirándola con calma desapegada. «Estamos más allá de eso, Rachel». Su voz era final. Lágrimas se derramaron por sus mejillas. «¿No lo dices en serio?» Él dio un paso más cerca, su mirada penetrante. «Lo dije en el segundo en que decidiste mentirme a la cara, traicionar todo lo que construimos, y ahora vas a vivir con las consecuencias». Ella sacudió la cabeza, agarrando su brazo. «Voy a pelear esto». Isen rió suavemente, sacudiendo la cabeza. «No, Rachel, no lo harás». Su respiración se entrecortó, pero antes de que pudiera hablar de nuevo, un hombre en traje se acercó. «Señor Carter, según sus instrucciones, las transferencias financieras han sido finalizadas, la división de propiedades no está en disputa». Los ojos de Rachel se giraron hacia Isen. «¿Qué significa eso?» Él tomó los papeles del hombre, los miró una vez y luego se los entregó a Rachel. «Significa que para mañana no tendrás acceso a ninguno de mis activos, la casa vendida, las cuentas cerradas, tus tarjetas de crédito canceladas». Dejó que las palabras se hundieran. «Te vas con exactamente lo que trajiste a este matrimonio». Sus labios se separaron, su voz apenas por encima de un susurro, «pero yo». «Todo lo que tenías», continuó él sin piedad, «vino de mí, el estilo de vida, el lujo, las invitaciones a los lugares que tanto amas, todo eso se acabó ahora». Rachel retrocedió tambaleándose, su pecho subiendo y bajando rápidamente. Isen se inclinó, su voz mortalmente suave,
así que adelante, Rachel, pelea, pero solo sabe que para cuándo. Siquiera encuentres un abogado que tome tu caso, lo estarás haciendo desde un apartamento de una habitación, sola, mientras el mundo sigue adelante sin ti. Su respiración la dejó en un sollozo estrangulado. Ella sabía que no le quedaba nada. Y Eisen, él no sintió ni una sola onza de arrepentimiento. Mark se sentó en su penthouse casi vacío, el espacio una vez lujoso ahora un recordatorio frío y hueco de todo lo que había perdido. Las ventanas del suelo al techo que una vez daban al horizonte ahora se sentían como paredes cerrándose, atrapándolo en una realidad que ya no podía escapar. Su teléfono vibraba sin cesar en la encimera, pero las llamadas no eran de inversores, socios de negocios o amigos, que eran de cobradores de deudas. Las noticias habían llegado a cada medio financiero por la mañana, Hastings Global estaba oficialmente muerto, las acciones se habían desplomado durante la noche, borrando sus activos restantes en cuestión de horas. Los inversores se retiraron, luchando por distanciarse del barco que se hundía, y su junta directiva había votado para removerlo como CEO antes del almuerzo. Su abogado había llamado, voz tensa con urgencia, Mark, el IRS viene por ti, fraude, evasión de impuestos, hay suficiente para encerrarte si no manejas esto con cuidado. Pero, ¿qué podía hacer? No tenía influencia, no tenía poder, no le quedaba nadie en su esquina. La SEC había congelado todas sus cuentas restantes pendientes de investigación, sus activos offshore confiscados, sus propiedades restantes vendidas con pérdidas. Y lo peor de todo, no fue siquiera Olivia quien le hizo esto, que ella simplemente había preparado el escenario. Él fue quien había dejado un rastro de destrucción, pensando que era demasiado intocable para ser atrapado. Ahora, las mismas personas que una vez le estrecharon la mano, brindaron por su éxito, envidiaron su poder, ni siquiera devolvían sus llamadas. Tomó un sorbo lento del whisky barato que había encontrado en el fondo de su gabinete, la quemadura no hacía nada para adormecer el pánico creciente en su pecho. Sin dinero, sin negocio, sin amigos, y pronto, sin libertad. El golpe en su puerta envió un estremecimiento violento a través de él. Ya sabía quién era. No se movió al principio, agarrando el vaso con fuerza, mirando fijamente el espacio vacío donde solían estar sus muebles. Luego, cuando el golpeteo se volvió más fuerte, más contundente, se obligó a levantarse, su cuerpo dolorido por la brutal paliza que había recibido en la gala. Cuando abrió la puerta, se encontró con dos hombres en trajes oscuros, sus expresiones vacías de emoción. Mark Hastings. Exhaló lentamente. Sí. Uno de ellos sacó una carpeta. Ha sido formalmente notificado por el IRS y la SEC. Estaremos realizando una investigación completa sobre su mala conducta financiera. Mark dejó escapar una risa entrecortada, sacudiendo la cabeza. ¿No pueden estar hablando en serio? El agente no se inmutó. Tendrá que entregar su pasaporte para el final del día. Y eso fue todo, el golpe final. Cerró la puerta de golpe detrás de ellos, apoyando su frente contra la madera. Esto realmente estaba pasando. Ya no era Mark Hastings, magnate inmobiliario, empresario multimillonario, jugador de poder. No era nada. Rachel se sentó en el apartamento tenuemente iluminado, sus dedos temblando mientras miraba el registro de llamadas vacío en su teléfono. Sin respuesta. Durante los últimos 3 días, había enviado mensajes, correos de voz, correos electrónicos, cualquier cosa para que Eisen le contestara, pero nunca lo hizo, ni una vez. Había perdido todo. Había intentado volver a sus antiguos círculos sociales, pero las invitaciones se habían secado esa noche, las mismas mujeres que una vez suplicaron almorzar con ella ya no tomaban sus llamadas. La boutique de alta gama que solía frecuentar ya no la recibía con cálidas sonrisas, simplemente veían a una mujer que ya no importaba. No tenía nada, ni mansión, ni ropa de diseñador, ni acceso a la vida que había estado tan desesperada por aferrarse. Y lo peor de todo, no tenía a Eisen. Había pensado que al menos la escucharía, había pensado que después de todo, él aún se preocuparía, que en el fondo no sería capaz de cortarla de verdad. Pero lo había hecho. La realización la golpeó como un puñetazo en el estómago, sacándole el aire de los pulmones. Él había seguido adelante sin ella, el mundo había seguido adelante sin ella. Y por primera vez,
mientras estaba sentada en ese pequeño apartamento sin vida, sin dinero, sin amigos, sin salida, finalmente entendió el verdadero costo de la traición. Eisen se apoyó contra la barandilla de vidrio de su balcón en el penthouse, un vaso de whisky de 25 años en la mano, observando las luces de la ciudad extendiéndose debajo de él. La vista era impresionante, Los Ángeles en toda su gloria de medianoche, extendiéndose infinitamente en cada dirección. Esta era su nueva vida, su nuevo comienzo. Se habían ido las paredes asfixiantes de la mansión que una vez compartió con Rachel, se habían ido las sombras del engaño, las dudas silenciosas, las traiciones calladas que acechaban bajo la superficie. Ahora era solo él, libre, intacto, sin cargas. El penthouse moderno era elegante, minimalista, lleno de líneas limpias y diseño sofisticado, cada mueble había sido cuidadosamente elegido, no por ostentación, sino por comodidad y estilo, un nuevo comienzo, una vida sin la presencia de Rachel envenenándola. Levantó su copa, girando el líquido ámbar dentro antes de tomar un sorbo lento, dejando que el calor ahumado se extendiera por su pecho. Esto era la victoria. Su teléfono zumbó en la encimera de la barra pulida detrás de él. Se giró, ya sabiendo quién era antes de siquiera revisarlo, Olivia. Contestó, poniéndola en altavoz mientras caminaba de regreso al balcón. ¿A qué debo el placer? Ella rió suavemente, el sonido rico con satisfacción. Enciende las noticias. Eisen sonrió con sorna, agarrando el control remoto y encendiendo la gran pantalla plana montada en la pared. Y ahí estaba, Mark Hastings en esposas. La transmisión lo mostraba siendo sacado de un edificio federal, su traje de diseñador, antes impecable, arrugado y desaliñado, su rostro un desastre de moretones de su último encuentro, sus manos atadas frente a él mientras los agentes lo escoltaban a un SUV negro que esperaba. La banda de noticias que corría en la parte inferior de la pantalla decía, última hora, magnate inmobiliario Mark Hastings arrestado por cargos federales de fraude. El metraje cortó a un reportero fuera del tribunal. Fuentes confirman que Mark Hastings enfrenta múltiples cargos, incluyendo evasión de impuestos, fraude de valores y mala conducta financiera. La SEC y el IRS han estado investigando su compañía durante meses, y hoy las autoridades finalmente hicieron su movimiento. La caída en desgracia de Hastings es uno de los escándalos financieros más dramáticos en años recientes, con expertos prediciendo que podría enfrentar hasta 20 años en prisión federal. Eisen exhaló lentamente, dejando que el momento se asentara. Mark estaba acabado, ninguna cantidad de dinero, ninguna maniobra legal de última hora, nada podía salvarlo ahora. La voz de Olivia vino a través del teléfono, satisfecha, triunfante, lo hicimos, está arruinado. Eisen tomó otro sorbo de su bebida, mirando la pantalla mientras la cámara hacía zoom en los ojos derrotados y enrojecidos de Mark, su expresión de pura desesperanza. Él sonrió con sorna. Sin piedad para los culpables. Apagó el televisor y se recostó contra el sofá, contento de una manera que no había estado en años. Rachel había sido borrada de su vida, Mark había sido destruido, y Eisen, él había ganado. Dejó el vaso vacío y se paró junto a la ventana, mirando hacia la ciudad mientras su mente divagaba, traición, mentiras, venganza, todo condujo a esto, el equilibrio frío e implacable de la justicia. Y ahora, mientras estaba en la cima de su propio éxito, no había nada que lo detuviera. Su teléfono zumbó de nuevo, esta vez con un nuevo mensaje de un número desconocido. Eisen, por favor, solo una conversación, solo dime por qué no puedes perdonarme. Rachel. Miró el mensaje por un largo momento, luego, con calma y finalidad, lo borró. Ella ya no era parte de su historia. Y ahora te pregunto esto, ¿alguna vez has sido traicionado? ¿Alguna vez has tenido tu confianza, tu amor, tu lealtad desgarrados por alguien en quien pensabas que podías confiar? ¿Qué harías si tuvieras la oportunidad de enmendar las cosas? ¿Perdonarías, o harías lo que hizo Eisen? ¿Los harías pagar por completo? La lealtad no tiene precio, la traición, sin embargo, tiene un costo, y algunas deudas exigen ser pagadas en su totalidad. Fin. Una obra maestra de venganza fría y despiadada. No olvides dar me gusta, compartir y suscribirte para más historias que nos recuerdan el poder de la justicia, la resiliencia y la redención. Cada acción tiene consecuencias, y cada traición lleva un precio. Mantente sintonizado para más cuentos apasionantes de coraje, fuerza y la voluntad inquebrantable de superar el engaño.
Juntos, podemos crear un mundo donde la lealtad sea valorada, la confianza sea sagrada y la dignidad nunca sea tomada por sentada. ¿Qué habrías hecho en el lugar de Isen? Déjanos saber en los comentarios abajo. Gracias por ver el video. Deja un comentario sobre esta historia y no olvides suscribirte al canal.